o sea, el pollo. Para construir esa visión, para gestionar ese concepto, yo traigo tres mensajes o tres pilares que en algo coinciden y están alineados con lo que mencionaba Juan en la situación previa. Y el primero de ellos es este: tenemos que cazar en manada y defendernos en manada. La frase, la idea, el concepto no es mío. Eso lo vengo escuchando al ingeniero Oscar de Sousa, un excelente colega brasileño, donde cada vez las charlas, las últimas que he escuchado de él, hace esta recomendación. Es más fácil cazar una presa grande, hablando del mercado, hablando de los diferentes factores que vamos a enfrentar como sector, juntos, unidos, con un solo bolsillo, con un solo frente, con un solo objetivo, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes por separado. Entonces, porque también los que están en el otro lado de la industria, los que no están muy de acuerdo con la producción de carne o de huevo o con el consumo de proteína animal, cazan en manada y se defienden en manada. Entonces tenemos que usar un poco sus mismas técnicas, sus mismas reglas, sus mismos métodos para poder ser exitosos en proteger, defender y apuntalar este sector tan importante que tiene un objetivo, es alimentar, generar bienestar humano, cuando también podemos a la vez cuidar y producir y tener un bienestar humano. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente, y lo que les decía, los que no están de acuerdo con la producción y los que dicen, tienen una narrativa de que no tratamos bien a los animales, están organizados y reciben asesoría, fondos y ayuda de otras organizaciones mundiales para tratar de vender un mensaje, una narrativa de que puede existir un mundo sin proteína animal, sin consumo de huevos, sin consumo de carne, básicamente a través del consumo vegetal, y aunque no lo dicen directamente, de manera muy sutil, van vendiendo esa idea de ese mensaje. Fíjense que aquí habla de que son más de 40 organizaciones que forman este colectivo, que en el país se han dado la tarea de promover una ley orgánica animal o una ley de promoción y defensa de los derechos de los animales no humanos. Ya desde el concepto, desde el nombre, vemos que a través de esa narrativa, de esas nuevas terminologías, buscan confundir al consumidor, confundir a la sociedad y venderse como lo bueno de la vida. Y esto pasa en todo el mundo, pero está pasando muy fuerte en el Ecuador. Los últimos 2 o 3 años vienen haciendo algunas acciones. Lograron que el municipio de Quito aprobara una ordenanza, la ordenanza número 019, que está vigente y que prohíbe la producción de carne en todo el territorio del distrito metropolitano de Quito. Prohíbe también otras cosas como la utilización de líneas genéticas de pollo de rápido crecimiento, y todo esto queda en la muerta, pero es ley. Es una ley que está ahí, una espada de Damocles que tenemos. Nadie ha buscado aplicarla. El alcalde actual no lo ha hecho, sus funcionarios tampoco, pero está ahí. Es una amenaza, es un riesgo que tenemos y que estamos tratando de tumbar esa amenaza. Entonces vamos a encontrarnos con estos mensajes. Fíjense que en la foto que está allí, en la parte inferior, eso es afuera del Monte del Sol, en Guayaquil, las protestas que mencionaba Juan, que esto no es Europa, esto es acá en el país. La foto de la niña con ese mensaje es del 2015, cuando hicieron el primer intento de aprobar una ley, se llamaba la ley LOMA, la ley orgánica del derecho animal, y que en aquel tiempo no lograron su objetivo, no lograron que se aprobara la ley, pero ciertos artículos de esa ley fueron incluidos en el Código Orgánico Ambiental, y es lo que dio origen a que se pudiera hacer la ordenanza número 019 del municipio de Quito.
y evitar que la discusión de la ley de promoción y defensa de los derechos animales, que todavía está en la Asamblea Nacional, no represente para el sector una amenaza, un riesgo, un retroceso. Este es un ejercicio interesante de unión que se ha hecho y que en mi opinión personal debe ser permanente. Afortunadamente yo creo que vamos ganando la pelea, yo creo que vamos a lograr tener en el país una ley de bienestar animal equilibrada, pero los desafíos van a seguir, no se van a quedar tranquilos, y hoy es bienestar animal, mañana será agua, olores, moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra asociación que se formó fue la Asociación de Control del Bienestar Animal. Actualmente yo soy el presidente de la asociación. El doctor Carlos Corral, que va a dar la otra parte de esta charla, parte de la directiva. Estamos formados por profesionales, veterinarios, ingenieros, diferentes tipos de profesiones que tenemos algún grado de experiencia en temas de bienestar animal y que nacemos para ser la voz y el ente técnico y científico referente en temas de bienestar animal para el sector público y para el sector privado. Y en conjunto con el colectivo de bienestar animal y los miembros como los gremios, como UNIPRO, como CONAVE, como FABA y otros que ya existen, trabajar en pro del bienestar animal, pero asegurando la alimentación, el bienestar humano. Entonces, aquí era lo que nos enfrentábamos, o que todavía nos enfrentamos. Este era parte del articulado del proyecto original presentado por la Defensoría del Pueblo, que a su vez lo hace por una orden de la Corte Constitucional, por una sentencia que tuvo que ver con una mona silvestre. La Corte Constitucional le dice a la Defensoría del Pueblo en un periodo de 6 meses elabore una ley de bienestar animal que luego sea discutida en la Asamblea Nacional y que ésta tiene 2 años para aprobar. Lamentablemente, en esa construcción de normativa, en la Defensoría del Pueblo privó y casi de manera exclusiva la opinión de los grupos animalistas. Siendo una ley que tiene un impacto sobre el bienestar de los animales, sobre la producción, sobre la seguridad alimentaria, lo lógico y el deber ser era que estuviéramos allí presentes los gremios productores de proteínas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el de Ambiente y el de Producción. A ninguno se les invitó. ¿Okay? A ninguno se les invitó. Entonces, ya de origen carece de legitimidad, carece de base técnica, carece de base lógica este proyecto. Y este es solo un ejemplo de los extremismos o de los extremos que ellos buscaban buscar. Básicamente, prohibir cualquier tipo de jaula en la explotación. ¿Okay? Europa, que tiene años trabajando este tema, a partir del año 2027, si no logran reverlo, van a ir a esta realidad. Pero es la realidad de Europa, no es la realidad del Ecuador. ¿Okay? Para nada es la realidad socioeconómica, es totalmente diferente, ya vamos a ver algunos números. Entonces, empezando otra vez por allí, no podemos permitir que vengan a tratar de vendernos una idea de tomar una medida de esta, como está haciendo Europa, porque supuestamente eso beneficia a los animales, a la sociedad, a buscar un desarrollo más justo, etc. ¿No? Toda una narrativa. Luego, esta prohibición de las jaulas, a su vez, la califican como una infracción grave. Es decir, si esto se aprobaba y alguien estaba produciendo en jaula o en una sociedad de producción, iba a incurrir en una infracción grave. ¿Con qué consecuencias? Con las que están allí. ¿Okay? Tal vez la parte económica de los salarios básicos es la menos importante, pero si vemos por allí, creo que es la letra H, suspensión o cancelación del permiso, licencia de funcionamiento, concesión o cualquier otra autorización
autorización según el caso. Es decir, cerrar. ¿Okay? A eso es lo que nos estábamos enfrentando todavía con el proyecto original de la ley. Luego les voy a ir contando dónde estamos. ¿Okay? Entonces, en esta estrategia que nació del colectivo Bienestar Animal, luego de AEVA, hemos estado a través de argumentación, a través de datos técnicos, productivos, económicos, sociales, culturales, gastronómicos, ancestrales, dándole a los asambleístas los insumos adecuados para que se den cuenta del error que podían incurrir si daban paso y aprobaban una ley con este tipo de prohibiciones, con este tipo de extremismo. Ya en el país hay disponibilidad de huevo de jaula y huevo libre de jaula. La persona que quiera comprar huevo libre de jaula puede ir al mercado, o puede ir a ciertas granjas o a ciertos mercados y adquirirlos. ¿Sí? En una economía libre, en un país libre, el derecho a elegir con qué queremos alimentarnos es el derecho de todos. No podemos o no se debe permitir que el gusto o la tendencia de unos pocos se imponga al resto de la población. Entonces le decíamos, ya en el mercado existe. Ya existe. ¿Ok? Pero, y vemos la diferencia de precios. Una docena de huevos orgánicos, casi $6. Es decir, 50 centavos un huevo. Huevo de jaula, precio promedio, 12, 13, 14, 15 centavos, dependiendo cómo esté el mercado, la oferta, la demanda. El amigo que hacía la pregunta de cómo vamos a hacer para aumentar de los 246 huevos que tenemos ahorita en Ecuador a la cifra que tiene el vecino del norte, que son 100 huevos más. Si todos los huevos van a costar 50 centavos, más bien vamos para atrás. ¿Ok? Entonces, no podemos permitir que un pequeño grupo que es válido que quiera comprar este tipo de huevo se imponga al resto de la población. Y sí, el ser humano tiene que estar en el centro. Estos grupos extremistas nos acusan de ser antropocentristas, es decir, de poner al ser humano en el centro del desarrollo, del bienestar humano. Ellos apuestan a una visión biocentrista, donde vemos la naturaleza como el centro y el humano y los animales parte de esa naturaleza. ¿Okay? Y no tiene que estar divorciado el bienestar humano y el bienestar animal, van de la mano. Hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que están planteados hacia el 2030 y ninguno de ellos habla directamente del bienestar animal, pero sí indirectamente. Y hay estudios que demuestran que cuando se trabaja para lograr mayor bienestar animal, podemos lograr los ODS, sobre todo los que están aquí. Y viceversa, cuando se hacen políticas públicas para promover esos ODS, también estamos promoviendo el bienestar animal. ¿Okay? Entonces no van divorciados, van de la mano. Y dentro de nuestro objetivo como sector de producción de alimentos, obviamente es tratar de proveer a la población la proteína necesaria para combatir los índices de nutrición que existen en el país, sobre todo los índices de nutrición crónica infantil. Ya hay un estudio de hace algunos años que lo hizo una universidad de Estados Unidos, donde en conjunto con una universidad local diseñaron un estudio y proveían huevos a niños por un periodo de tiempo y medían índices de crecimiento, de desarrollo y de inteligencia antes y después versus un grupo de control. Y como ya ha pasado en otras partes del mundo, no encontraron nada diferente, sino que aquellos niños que recibían un huevo por día mostraban mejores índices. ¿Okay? Entonces, todo este tipo de información, todo este tipo de insumos, de argumentos, de datos técnicos, se lo hemos estado proporcionando a las asambleas asambleístas para que entiendan de lo que se trata esta ley.
la realidad de España o de Europa, con un salario básico promedio de casi 1.100, 1.200 euros, si él quisiera comprar todo su salario en huevos, mire la cantidad de docenas de huevos, ya sea del barato, que allá en Europa estamos hablando de jaula enriquecida o de aviario, versus uno más caro que puede ser el ecológico, el orgánico o el campero. No superan grandemente, obviamente, porque es una realidad social y económica diferente. Entonces, creo que, repito, vamos ganando la pelea, pero no podemos confiarnos. Está listo, ya la ley se discutió en la Asamblea Nacional en un primer debate del Pleno. Este fue parte del informe que la Comisión entregó al Pleno para la discusión. Y aquí vemos en estos ítems, en el H y en el I, que ya recoge una visión equilibrada. Se dieron cuenta con lo que estaban jugando y, digamos, que escucharon las razones y lo plasmaron en un proyecto que ya es aterrizable a nuestra realidad y que busca propender al equilibrio entre el bienestar humano y el bienestar animal, sobre todo los sectores más vulnerables. Pero la otra manada no se va a quedar tranquila. De hecho, no están tranquilos, no están contentos. Ellos apostaban que iban a lograr aprobar su proyecto de ley tal cual lo plantearon. Y como ya han visto los resultados que les mostré anterior, que el proyecto ya no incluye estos extremismos que ellos planteaban, se fueron donde nació todo esto, en la Defensoría del Pueblo. Ya fueron a reunirse, seguramente allí conversaron de los criterios de cada uno, de qué acciones tomar en adelante, si lo que va a salir como producto de la Asamblea Nacional cumple o no con sus expectativas, etc. Y hace 7 días, el viernes pasado, estuvieron en la Corte Constitucional activando un mecanismo que se llama seguimiento de sentencia. Ellos van y introducen una solicitud a la Corte Constitucional y dicen: señora Corte Constitucional del Ecuador, activen el proceso de seguimiento de la sentencia que dio origen al proyecto, porque seguramente los criterios de ellos no se están cumpliendo lo que la Corte dictaminó. Es un tema legal que pica y se extiende, no ha terminado y seguramente vamos a tener algunas otras batallas, y es por eso importante que nos mantengamos unidos y cazando en manada. ¿Ok? El otro mensaje en esta estrategia es que para ser exitosos no tenemos que hacer las cosas extraordinarias. ¿Okay? Entonces tenemos que trabajar en comunicación, es parte de lo que estamos haciendo con el colectivo Bienestar Animal, con AEVA, y tenemos que hacer también nuestros propios estudios, nuestras propias encuestas y publicarlas. Precisamente hizo un estudio de transparencia y trazabilidad para ver qué pensaban los consumidores sobre esto. No es sorpresa, al consumidor le interesa saber sobre el cuidado de los animales, le interesa saber sobre la trazabilidad, de dónde viene el producto. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo entendamos como productores, como profesionales, y en base a eso respondamos a esa necesidad del que compra nuestro producto. Y generar nuestros propios datos, porque en esta encuesta está en la parte de Gallinas Libres del Ecuador, que es una ONG que está buscando que se apruebe la ley en los términos de prohibir las jaulas. Ellos hacían una encuesta y decían cuáles son los motivos para comprar huevos libres de jaula. Y cuando preguntaban que si el precio era un motivo o no, no le decían a qué precio. Entonces yo le digo a alguien en un mercado: usted va a comprar el huevo de jaula a 15 o el de libre de jaula a 50. Es diferente la pregunta y seguramente la respuesta va a ser diferente a que si no le digo a qué precio va a estar con el otro. Pero la persona puede pensar: si lo compro 16, un centavo más, un centavo menos, no hace diferencia, pero 35 centavos más hace mucha diferencia
sobre todo en personas que no tienen los recursos para hacerlo. Mi mensaje final es para darle paso al regalo: cazar y defendernos en manada, hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien y con comunicación efectiva para que podamos seguir prevaleciendo como sector. En parte, muchas gracias. Si hay preguntas al final, con gusto las responderé. En la segunda parte de la charla me acompaña Carlos Corral.